Mi padre me obliga a vender mi casa para ayudarlo con sus problemas financieros, pero luego descubro que planeaba comprar una propiedad a nombre de su amante. Tengo 29 años y, hace 3 años, compré mi primera casa. Fue uno de los logros más grandes de mi vida, especialmente porque crecí en una familia donde el dinero siempre fue un problema. Mi padre, en particular, tiene una relación muy complicada con el dinero, por decirlo de manera suave. Él es de esas personas que siempre ha gastado más de lo que tiene, justificándose con frases como la vida es corta o el dinero va y viene. Pero, claro, cuando las cosas se complicaban, siempre terminaba siendo responsabilidad de los demás sacarlo del agujero. Mi madre lo toleró por años hasta que, finalmente, se divorciaron hace una década. Yo era adolescente en ese momento, y aunque entendía que la separación era lo mejor, mi padre siempre se aseguró de hacernos sentir culpables a mi hermana y a mí por abandonarlo. A pesar de todo esto, me mantuve en contacto con él. Por alguna razón, siempre he sentido esa presión de hacer lo correcto y ayudarlo cuando lo necesita. Pero lo que acaba de pasar, no sé, siento que cruzó una línea que no tiene regreso. Hace unas semanas, mi padre vino a verme, visiblemente alterado. Me dijo que estaba en una crisis financiera gravísima, que lo iba a perder todo, su casa, su auto, hasta sus ahorros. Me rogó que lo ayudara. Al principio, pensé que quería un préstamo o algo así, pero no. Lo que me pidió fue que vendiera mi casa. Sí, mi casa. Esa casa que me costó años de trabajo, sacrificios, ahorros y renunciar a un montón de cosas. Él me dijo que yo estaba en una mejor posición y que, como su hijo, era mi deber ayudarlo. Que la familia siempre se apoya. Me pintó un panorama tan oscuro y desesperado que, lo admito, empecé a sentirme culpable. Habló durante horas sobre cómo él siempre hizo sacrificios por mí, aunque, sinceramente, yo recuerdo más ausencias que sacrificios, sobre cómo nunca me dejó faltar nada, lo cual es discutible, y sobre cómo, si los roles estuvieran invertidos, él haría lo mismo por mí, cosa que no me creo ni un segundo. Al final, accedí. No fue una decisión fácil. La casa es más que ladrillos y cemento para mí, representa mi independencia, mi esfuerzo, todo lo que logré sola sin depender de nadie. Pero, es mi padre. ¿Cómo iba a decirle que no? Ahora estoy en el proceso de venderla. Los trámites ya están en marcha, y no puedo evitar sentir esta opresión en el pecho, como si estuviera cometiendo un error terrible. Hay algo en todo esto que no cuadra, pero no sé exactamente qué es. Quizás sea solo mi paranoia o mi apego emocional a la casa. Actualización 1. Desde que accedí a vender la casa, siento que estoy en piloto automático. Todo va demasiado rápido, como si alguien estuviera empujándome a tomar decisiones sin darme tiempo para pensar. El comprador ya está decidido, las condiciones de venta están sobre la mesa y la notaría está programada para la próxima semana. Mi padre, por su parte, no deja de presionarme. Me llama varias veces al día para asegurarse de que todo sigue en marcha. Usa un tono que intenta ser amable, pero hay una urgencia en su voz que me pone nervioso. Insiste en que debo cerrar este trato lo más pronto posible porque, según él, cada día que pasa es más peligroso para su estabilidad financiera. Y aquí es donde las cosas empiezan a oler raro. No sé cómo explicarlo, pero siento que hay algo que no me está diciendo. Por ejemplo, hace un par de días, me pidió que no le comentara nada de esto a mi hermana ni a ningún otro miembro de la familia. Dijo que no necesitan involucrarse y que esto es algo entre nosotros dos. En ese momento no le di muchas vueltas, pero ahora no puedo dejar de pensar en lo extraño que suena. Además, encontré algo extraño. Verán, hace unos días, mi padre dejó su teléfono en la mesa mientras salía al baño, y me llegó una notificación de mensaje. No soy de espiar teléfonos ajenos, pero algo me impulsó a mirar, y fue entonces cuando vi el nombre, Amor. No era mi madre, claro, porque llevan divorciados años, y hasta donde yo sabía, él no estaba saliendo con nadie. El mensaje decía algo como, no te preocupes, cariño, todo va según lo planeado. Pronto tendremos lo que necesitamos. No les voy a mentir, mi corazón dio un vuelco. ¿Qué demonios significa eso? ¿Qué están planeando?
Intenté desbloquear el teléfono, pero tenía contraseña, así que no pude leer más. Desde entonces, esa frase no deja de dar vueltas en mi cabeza. Decidí preguntarle indirectamente si estaba viendo a alguien. Le lancé un comentario casual sobre si había conocido a alguien especial últimamente, y él simplemente se rió y lo esquivó diciendo algo como, a mi edad, esas cosas ya no importan. No sé si me estoy volviendo paranoico, pero su reacción no me convenció para nada. Otro detalle que me hace ruido es cómo está manejando todo el dinero. Me pidió que, cuando reciba el pago de la venta, transfiera una parte directamente a su cuenta bancaria. Dijo que era más eficiente hacerlo así para pagar sus deudas de inmediato. No me dio muchos detalles, solo mencionó unas cuantas facturas y un préstamo personal que, según él, está a punto de explotar. Pero cuando le pedí ver los documentos o algún estado de cuenta para entender mejor la situación, se molestó. Me dijo que no desconfiara de él y que no me metiera en su logística. Estoy empezando a sentir que esto no se trata solo de una crisis financiera. Hay demasiados cabos sueltos, demasiadas cosas que no encajan. No sé si estoy siendo ingenuo al seguir adelante con esto o si estoy viendo fantasmas donde no los hay. Actualización 2. He pasado los últimos días sumido en una mezcla de ansiedad, rabia y tristeza. No sé cómo procesar lo que acabo de descubrir, pero si algo tengo claro, es que mi padre no solo me ha manipulado, me ha traicionado de una forma que nunca habría imaginado. Necesito poner todo esto por escrito porque, honestamente, estoy perdiendo la cabeza tratando de unir las piezas de este desastre. Después de mi última publicación, decidí que ya no podía seguir ignorando las señales. Algo estaba terriblemente mal, y esa sensación de que había más en juego de lo que mi padre decía era imposible de ignorar. Así que, siguiendo el consejo de algunos comentarios, me puse a investigar. Primero, fui directo al tema de las supuestas deudas. Mi padre seguía insistiendo en que necesitaba el dinero para salvar su casa y pagar un préstamo que, según él, estaba a punto de hundirlo. Hasta ese momento, había aceptado su versión porque, bueno, es mi padre. Pero después de tanta insistencia para ver pruebas, y sus constantes evasivas, me di cuenta de que nunca había visto una sola factura, carta del banco o documento que confirmara lo que decía. Así que fui directamente a la fuente, contacté al banco donde mi padre supuestamente tenía esa deuda enorme. Al principio me dijeron que no podían darme detalles porque no soy el titular de la cuenta, pero insistí, argumentando que estaba vendiendo mi propiedad para ayudarlo y necesitaba alguna prueba para justificar la transferencia. Después de mucha presión, me dijeron algo que me dejó helado, no hay ningún préstamo a su nombre. Nada. Ni deudas acumuladas ni riesgo de embargo. Nada de lo que él me había dicho era cierto. En ese momento, mi cabeza iba a mil. ¿Por qué mentiría sobre algo así? ¿Por qué arrastrarme a vender mi casa con semejante urgencia si no había deudas reales? No podía entenderlo, pero sabía que no podía dejar de investigar. Lo siguiente fue su teléfono. Sabía que esa notificación que había visto antes era clave, así que esperé a que volviera a dejarlo descuidado. No fue fácil porque, desde que empecé a hacer preguntas más directas, él se ha vuelto mucho más cuidadoso. Finalmente, logré que lo dejara en la mesa mientras hablaba con un vecino afuera. Rápidamente tomé su teléfono, y esta vez tuve suerte, lo desbloqueé usando su fecha de nacimiento, sí, demasiado obvio. No puedo describir lo que sentí al leer esos mensajes. Había toda una conversación con alguien guardado como amor, y era claro que esta persona no solo sabía de mi existencia, sino también de la venta de la casa. En los mensajes, mi padre le decía cosas como, el dinero estará listo la próxima semana, solo ten paciencia y pronto podremos comprar la casa que tanto querías, ya casi está todo arreglado. Más abajo, había mensajes de ella respondiendo cosas como, estoy cansada de esperar. Dijiste que esto sería rápido. Y lo peor, uno que decía, espero que valga la pena el drama con tu hijo. No quiero que esto termine mal. Mi padre estaba usando el dinero de la venta de mi casa para comprarle una propiedad a su amante. Tuve que dejar el teléfono porque sentí que iba a vomitar. Me encerré en mi cuarto y empecé a juntar todas las piezas. La urgencia, el secretismo, las evasivas,
Todo tenía sentido ahora. No se trataba de salvar su casa, ni de ninguna crisis financiera, él simplemente quería cumplirle el capricho a una mujer que ni siquiera conozco. La rabia que sentí en ese momento fue como una explosión. No podía creer que mi propio padre, la persona que se supone debe protegerme, cuidarme y apoyarme, estuviera dispuesto a traicionarme de esta manera. Y lo peor es que él lo justifica. En los mensajes había frases como, mi hijo puede recuperarse, es joven, yo ya no tengo tanto tiempo y es solo una casa, no sé por qué hace tanto drama. Aún no lo confronté. No puedo. Necesito pensar en un plan, porque si algo tengo claro, es que esto no se va a quedar así. No voy a dejar que me quite todo por una mentira y encima use mi sacrificio para beneficiar a alguien que ni siquiera pertenece a nuestra familia. No sé cómo, pero voy a encontrar la forma de darle la vuelta a esto. De momento, ya contacté a un abogado. Quiero saber si hay algo que pueda hacer para frenar la venta o al menos bloquear el acceso de mi padre al dinero. No sé si será posible porque, técnicamente, yo accedí voluntariamente, pero siento que tengo que intentarlo. También estoy reuniendo todas las pruebas, capturas de los mensajes, registros bancarios, todo lo que pueda servir para desenmascararlo. Actualización 3. Ya no podía más. Después de todo lo que descubrí, cada vez que veía a mi padre o escuchaba su voz, era como si la ira me consumiera desde dentro. Estaba tan dolido y enfurecido que incluso respirar cerca de él se sentía como un desafío. Así que decidí confrontarlo. No podía seguir actuando como si nada estuviera pasando, no después de saber lo que estaba haciendo a mis espaldas. Planeé cómo iba a hacerlo. Quería mantener la calma, pero al mismo tiempo exponer todo lo que sabía para que no pudiera negarlo ni manipularme. Escogí un momento en el que estuviéramos solos en mi casa, aunque ahora que lo pienso, decir mi casa empieza a sentirse vacío, porque ya ni siquiera sé si será mía por mucho tiempo. Empecé directamente. No quise rodeos ni darle espacio para que intentara evadirme. Le dije que sabía que no había ninguna deuda, que había contactado al banco y que ellos me confirmaron que no había préstamos pendientes. Su rostro cambió en un instante. Primero, trató de fingir sorpresa, pero después pasó a la defensiva. Me soltó un seco, ¿por qué te metiste en eso? ¿Quién te dio permiso para hurgar en mis cosas? En ese momento, saqué las capturas de los mensajes. Quería que entendiera que lo sabía todo, absolutamente todo. Le mostré las conversaciones con su amante, el plan para usar mi dinero y la casa que estaba pensando comprarle a esa mujer. No tenía cómo negarlo. Y aún así, lo intentó. Está sacando las cosas de contexto, fue lo primero que dijo. Se cruzó de brazos y trató de actuar como si nada de eso fuera importante. Pero cuando insistí, cuando le dije que dejara de mentirme porque tenía todas las pruebas, finalmente explotó. Lo que vino después fue una lluvia de justificaciones y manipulaciones que me dejaron con un nudo en el estómago. Me dijo que yo no entendía lo que era luchar toda la vida para que ahora un hijo malagradecido se lo eche en cara. Que yo no sería nada sin él, que todo lo que tengo es gracias a los sacrificios que él hizo por mí. Incluso llegó a decir que vender mi casa era lo mínimo que podía hacer por él después de todo lo que había hecho por mí mientras crecía. Cuando le pregunté cómo podía justificar traicionarme de esa manera, usar mi esfuerzo para comprarle una casa a su amante, me miró directamente y dijo, porque me lo merezco. He trabajado toda mi vida, y ahora es mi turno de disfrutar. Tú eres joven, puedes comprar otra casa. Yo ya no tengo tiempo para empezar de nuevo. No podía creer lo que estaba escuchando. No había ni un gramo de arrepentimiento en sus palabras, ni siquiera una disculpa fingida. Todo era justificación tras justificación. Me hizo sentir como si yo fuera el barra diagonal la egoísta por atreverme a cuestionarlo. Y luego, como si fuera poco, lanzó lo que para él debía ser la estocada final. Y además, eres mi hijo, ¿qué clase de hijo se niega a ayudar a su propio padre? Tú me debes todo. Si no fuera por mí, no estarías donde estás ahora. Esas palabras me rompieron. No porque fueran ciertas, porque no lo son, sino porque reflejan exactamente cómo me ha visto toda mi vida, como una herramienta, un recurso que puede usar cuando le conviene.
Nunca fui un hijo, no realmente. Para él, siempre fui una extensión de sus deseos y necesidades, alguien que estaba obligado a solucionarle la vida. Intenté mantener la calma, pero no pude. Le dije todo. Que ya no podía confiar en él, que esta era la traición más grande que había sufrido en mi vida, y que no pensaba dejarlo salirse con la suya. Se rió. Sí, se rió en mi cara. Me dijo que yo no podía hacer nada, que ya había firmado los papeles de la venta y que el dinero, en cuanto llegara, sería suyo para hacer lo que quisiera. Cuando le mencioné que había contactado a un abogado y que estaba dispuesto a pelear, cambió de tono. Se puso aún más agresivo. Me acusó de ser desleal, de intentar humillarlo, de ser igual que mi madre. Dijo que si seguía por ese camino, no volvería a dirigirme la palabra. Como si eso fuera un castigo. Finalmente, se fue de mi casa dando un portazo, diciendo que me arrepentiría de lo que estaba haciendo. Cuando cerré la puerta, no sabía si llorar, gritar o romper algo. No solo me sentía traicionado, me sentía humillado. Es difícil explicar cómo duele darte cuenta de que alguien que debería quererte incondicionalmente es capaz de destruirte sin pensarlo dos veces. Ahora mismo estoy más decidido que nunca a tomar medidas. No sé si podré recuperar mi casa, pero si algo tengo claro, es que no voy a dejar que este hombre use mi esfuerzo para su propio beneficio. Ya no es mi padre, es un extraño. Y este extraño va a descubrir que no puede jugar con mi vida sin consecuencias. Estoy trabajando con mi abogado para analizar nuestras opciones. Sé que no será fácil, pero no voy a rendirme. Si el sistema no me ayuda, encontraré otra manera. Mi única certeza ahora mismo es que no pienso permitir que se salga con la suya. Actualización 4. Después de enfrentar a mi padre y confirmar que no siente ni el más mínimo remordimiento por lo que está haciendo, supe que no podía quedarme solo en la rabia. No puedo negar que esa confrontación me destrozó emocionalmente, pero también encendió algo en mí, una determinación fría y calculada que nunca antes había sentido. Él me subestimó, y eso fue su mayor error. Si pensó que iba a quedarme de brazos cruzados mientras destruye lo que he construido, claramente no me conoce tanto como cree. Lo primero que hice fue seguir trabajando con mi abogado. La situación no es sencilla porque, técnicamente, ya firmé los papeles de la venta y estoy en la etapa final del proceso. Sin embargo, mi abogado me explicó que, bajo ciertas circunstancias, es posible anular una venta si se demuestra que hubo coacción o engaño, aunque sea un camino complicado y no garantizado. No quiero entrar en demasiados tecnicismos legales aquí, pero básicamente estamos construyendo un caso basado en las pruebas que reuní, especialmente los mensajes entre mi padre y su amante, que muestran que toda esta venta estaba basada en una mentira deliberada. Mientras tanto, empecé a actuar por otros frentes. Mi hermana, a quien mi padre intentó mantener fuera de esto, ya sabe toda la verdad. Había dudado en contárselo porque no quería meterla en el caos, pero necesitaba a alguien en quien confiar y que pudiera respaldarme emocionalmente. Cuando le mostré los mensajes y le expliqué lo que estaba pasando, su reacción fue pura indignación. Resulta que ella también tiene su historial de problemas con mi padre, especialmente porque siempre ha intentado manipularnos de diferentes maneras. Lo que no esperaba es que ella también tuviera información que cambiaría todo el juego. Mi hermana me contó que, hace unos meses, mi padre le pidió un préstamo grande. En ese momento, no le dijo exactamente para qué lo necesitaba, pero ahora, con todo lo que sabemos, es obvio que tenía el mismo objetivo en mente, usar a sus propios hijos para cumplirle el capricho a su amante. Ella, afortunadamente, se negó porque ya había aprendido a no confiar en él después de años de decepciones. Pero esto confirma que yo no era su único plan, simplemente fui el barra diagonal la que cayó en su red. Lo siguiente fue recopilar toda la información posible sobre esta mujer, su amante. No sabía mucho sobre ella, pero los mensajes que encontré en el teléfono de mi padre me dieron algunas pistas. Mencionaban una dirección en particular, así que decidí investigar. Para mi sorpresa, descubrí que esta mujer ya tiene una casa, pero no en las mejores condiciones. Parece que lo que ella realmente quiere es una propiedad más grande, algo más lujoso.
Ahora entiendo por qué mi padre estaba tan desesperado por usar mi dinero, quería impresionarla, probablemente para sentirse importante. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. A través de redes sociales, porque, sí, me volví un /a pequeño detective en este proceso, encontré el perfil de esta mujer y algunos de sus círculos cercanos. Descubrí que tiene una vida social bastante activa y no es precisamente discreta con lo que publica. En una de sus fotos más recientes, aparece con mi padre en un restaurante caro, celebrando un nuevo comienzo. Esto fue publicado hace apenas unos días, mientras yo estoy aquí tratando de salvar lo que queda de mi vida. La falta de vergüenza es simplemente asombrosa. Además, en uno de sus comentarios, alguien le preguntó sobre el nuevo comienzo, y ella respondió algo que me dejó helado: pronto estaremos viviendo como siempre soñé. Todo vale la pena si sabes jugar bien tus cartas. Esa frase fue la confirmación de que ella sabe perfectamente lo que está haciendo y no tiene reparos en aprovecharse de mi padre, y, por extensión, de mí. Decidí usar esto a mi favor. Si ella está tan cómoda mostrando todo en redes sociales, tal vez pueda encontrar algo que debilite su posición o incluso que me dé una ventaja. También estoy considerando cómo exponer todo esto públicamente si es necesario. Ya hablé con mi abogado sobre la posibilidad de usar estas publicaciones como evidencia si llegamos a un juicio, y aunque no es algo 100% sólido, definitivamente suma al caso. Por otro lado, hice algo que probablemente mi padre jamás esperaría: contacté a algunos de sus amigos cercanos. No para pedir ayuda, porque sé que no podrían ofrecerla, sino para que supieran lo que está pasando. Durante años, él se ha construido una imagen de padre sacrificado ante ellos, y yo sabía que, si descubrían la verdad, ese castillo de cartas empezaría a desmoronarse. Les conté todo: cómo me manipuló, cómo está usando el dinero de la casa, y cuál es su verdadero plan con esa mujer. Su reacción fue mezcla de sorpresa y asco. Uno de ellos incluso me confesó que mi padre le pidió dinero hace unas semanas, usando la misma historia de que estaba al borde de la quiebra. No sé qué impacto tendrá esto a largo plazo, pero al menos sé que ya no podrá seguir usando a todos los que tiene cerca para su beneficio sin que lo cuestionen. Estoy erosionando la red de mentiras en la que se siente tan cómodo. Ahora mismo, estoy jugando un juego de paciencia. El proceso legal está en marcha, pero también estoy trabajando en algo más: quiero que tanto mi padre como su amante sientan el peso completo de lo que han hecho. No solo voy a intentar recuperar mi casa, quiero que se den cuenta de que subestimarme fue su mayor error. Si todo va como espero, voy a asegurarme de que ninguno de los dos salga de esto sin consecuencias. Actualización final. Han pasado semanas desde mi última actualización, y debo decir que estas semanas han sido las más agotadoras y emocionalmente intensas de mi vida. Sin embargo, ahora puedo sentarme a escribir esto con una sensación de satisfacción que jamás pensé que llegaría a sentir. Todo lo que pasó me cambió profundamente, pero puedo decir con certeza que mi padre y su amante recibieron exactamente lo que se merecían. Primero, déjenme ponerlos al día sobre el proceso legal. Mi abogado resultó ser un verdadero genio. Aunque yo estaba al borde de perder la esperanza, él encontró una estrategia que cambió todo el panorama. Presentamos una solicitud formal para detener la transferencia del dinero argumentando que la venta de mi casa fue producto de coacción y engaño. Usamos los mensajes de mi padre como prueba principal, demostrando que su intención nunca fue ayudar con deudas, porque no existían, sino apropiarse del dinero para beneficio personal. También incluimos evidencia de cómo presionó emocionalmente, utilizando nuestra relación como padre e hijo /a para manipularme. El proceso fue tedioso. Tuvimos que presentar todo ante un juez y esperar una audiencia para decidir si había suficientes pruebas para congelar la transferencia del dinero. Durante ese tiempo, mi padre no dejaba de intentar contactarme, pero ya no respondía. Recibía mensajes de todo tipo, desde supuestas disculpas hasta amenazas veladas. Pasó de decirme cosas como: podemos arreglar esto como familia si sigues por este camino, te arrepentirás. Era claro que estaba desesperado porque sabía que todo su plan se estaba desmoronando. El día de la audiencia llegó, y aunque estaba nervioso /a, también estaba preparado /a.
Mi abogado presentó el caso de manera impecable, y cuando llegó el turno de mi padre, sus intentos de justificar lo que había hecho fueron patéticos. Intentó decir que todo era un malentendido y que, como mi padre, tenía derecho a pedirme ayuda. Pero cuando el juez le pidió explicar por qué nunca mencionó la inexistencia de deudas y por qué había mensajes comprometedores hablando de comprar una casa para su amante, simplemente balbuceó incoherencias. Era evidente que no tenía cómo defenderse. El juez decidió a mi favor. Ordenó que se congelaran los fondos de la venta y que se iniciara un proceso para revertir la transacción. Aunque todavía no podía cantar victoria, era un paso enorme. Mi casa seguía en juego, pero por lo menos ahora tenía la oportunidad de recuperarla. Mientras esto sucedía, seguí trabajando en mi plan para enfrentar no solo a mi padre, sino también a su amante. Si pensaban que iban a salir impunes, estaban muy equivocados. Gracias a todo lo que investigué sobre ella, descubrí algo muy interesante: tiene un historial de problemas legales relacionados con fraude y evasión de impuestos. No pude creer mi suerte al encontrar esto, pero decidí usarlo estratégicamente. Contacté a uno de los amigos de mi padre, quien, para ese entonces, ya estaba completamente del lado de desenmascararlo. Este amigo, que es contador, me ayudó a presentar una denuncia anónima contra ella ante las autoridades fiscales. No sé los detalles de lo que encontraron, pero sé que días después recibió una visita sorpresa de la oficina de impuestos. Esto, combinado con la pérdida de dinero que esperaba recibir de mi padre, la dejó en una posición bastante complicada. Según me enteré, tuvo que vender algunas de sus pertenencias para cubrir sus problemas legales. Karma en su máxima expresión. Por otro lado, mi padre estaba perdiendo el control. Cuando se dio cuenta de que no podría acceder al dinero de la venta, comenzó a quemar los pocos puentes que le quedaban. Incluso intentó pedir ayuda a mi hermana, quien, por supuesto, lo mandó al demonio después de todo lo que le conté. Perdió credibilidad entre sus amigos, muchos de los cuales ahora saben la clase de persona que es. Nadie quería prestarle dinero ni ayudarlo después de descubrir cómo trató de usarme. Finalmente, la reversión de la venta de mi casa se completó. Recuperé mi propiedad y, con ella, una parte de mi paz mental. Nunca había sentido un alivio tan grande como el día en que firmé los papeles que anulaban la transacción. Es difícil describir lo que significa ver cómo algo que creías perdido regresa a tus manos. En cuanto a mi padre, ahora está completamente solo. Su amante lo dejó tan pronto como se dio cuenta de que no habría dinero ni casa nueva. Según me enteré, gracias a uno de los amigos en común que aún mantiene contacto conmigo, ella le dijo algo como: "No tengo tiempo para perdedores". Irónicamente, eso mismo pensé yo sobre él. Vive en la misma casa que supuestamente iba a perder, pero ahora sin el apoyo de ninguno de sus hijos ni de sus amigos más cercanos. Su reputación está arruinada, y dudo mucho que alguien vuelva a confiar en él. ¿Y yo? Estoy reconstruyendo mi vida poco a poco. Esta experiencia me dejó cicatrices, pero también me hizo más fuerte y más consciente de quién merece mi confianza y quién no. Ya no veo a mi padre como un padre, lo veo como alguien que no supo valorar a su familia y que pagó el precio por ello. Me aseguré de que sintiera las consecuencias de sus acciones, y ahora puedo seguir adelante sabiendo que no me quedé de brazos cruzados. Mi única lección de todo esto es que la familia no siempre es sangre. A veces, las personas que deberían cuidarte y protegerte son las primeras en apuñalarte por la espalda. Pero también aprendí que no soy tan débil como él pensaba. Y eso, al final del día, es la mayor victoria de todas.